Shalom. ¿Qué recuerdan de la vez pasada? Estábamos viendo a San Juanito y cómo nos fue con San Juanito. ¿Qué nos acordamos? ¿Qué nos acordamos? Mira, ¿Ah? estábamos diciendo la pesa de Machía y se relaciona con la pesa de la salida de Egipto de la siguiente manera, que los israelitas habían untado la sangre en los dinteles y en las columnas de las casas porque pesa quiere decir pasar por alto. Entonces, para que el Padre pase en nuestras transgresiones por alto, debemos estar cubiertos con la sangre del Cordero. Es lo que yo me acuerdo que usted nos dijo eso. Hasta me hizo la pregunta, que cómo Es se... lo que pasa por alto. Lo que pasa por alto es ejecutar juicio sobre nosotros, Ah, ok. porque es lo que está pasando por allá por Egipto es El juicio. ejecutando el último juicio. Y ese último juicio o esa última plaga es la muerte de los primogénitos. Entonces, para los israelitas hay una clave, hay un secreto, y ese secreto es que el que haya sacrificado un cordero y haya aplicado la sangre en los lados de la puerta y en la parte de arriba, entonces ahí no va a haber muerte de primogénito. No se va a aplicar, no va a ocurrir o no se va a dar el juicio de Loa. Ah, ok. Entonces, pesa es pasar por alto esa casa donde se ha matado un cordero y entonces eh, ese, esa muerte de ese cordero constituye un perdón o un reemplazo para no matar los primogénitos. Entonces el juicio de Dios no va a caer sobre los primogénitos. Entonces de esa manera decíamos que Yeshua es nuestra pesa, que cuando caigan los juicios de Dios, nosotros vamos a ser pasados por alto por su misericordia, porque tenemos a Yeshua, que ha sido el primogénito, el cordero, que ha muerto en lugar de nosotros. Entonces ya no tenemos que morir nosotros, pasan por alto. Y los juicios caen sobre las otras personas que no tienen ese cordero que ha muerto por ellas, ni esa sangre que ha lavado sus pecados, que los hace ver delante del Señor eh, cubiertos sus pecados, purificados, justificados de los pecados. Entonces, por eso decimos que allá el Cordero fue la pesa o el pasar por alto, la casa donde se había ofrecido el Cordero, y Yeshua por eso es nuestra pesa, porque entonces somos, cuando vengan los juicios, entonces pasan por alto en cuanto a nosotros, por lo que Yeshua es el Cordero en lugar de nosotros. Él recibió ya el juicio en lugar de nosotros. Y hay que hacer la diferencia entre lo que son los juicios de Loa y lo que es la tribulación que causa, eh, que causa, que es causada por eh, las fuerzas oscuras y por toda esta violencia, agresión, venganza de los hombres, todos contra todos. Esa naturaleza humana que se va a desatar cada vez más destructiva, violenta y agresiva. Entonces, una cosa es esa gran tribulación y otra cosa es los juicios de Loa. Bueno, ¿qué más dijimos? Entonces, Yeshua es nuestra pesa, así como esos corderos fueron la pesa, el ser pasados por alto, los israelitas en Egipto. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos de esa
de esa de esos temas de la última clase de Yohanan. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando también, leyendo esa parte final del capítulo 13 de Yohanan, donde dice que todo este acontecimiento con Judas, con Yehudá el Iscariot. Habíamos leído toda esa parte. Dice, creo que fue desde el versículo 19, o desde el 18. No lo digo de todos ustedes, yo sé a quién es elegido, pero desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda tengan plena confianza en que yo soy el Machía. Es necesario que se cumplan las sagradas escrituras donde dice, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Con seguridad les digo que el que recibe al que yo envíe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Entonces, recibir a Yeshua es recibir al Padre. Habiendo dicho esto, Yeshua se conmovió profundamente en su Nechamá e hizo una solemne declaración. Con seguridad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los talmidim se miraban unos a otros bien confundidos acerca de quién de ellos lo dice. Uno de los talmidim, el más querido de Yeshua, estaba reclinado junto a su hombro. A este hizo señas Simón para que le preguntara de quién había dicho eso. Entonces él, aprovechando que estaba junto al oído de Yeshua, le preguntó como en secreto, Adón, ¿quién es? Yeshua respondió en privado, aquel a quien yo prepare el bocado y diere el maror sumergido en Jaroset. Entonces, mojando el maror, lo da a Yehudá ben Simón de Quiriot. Y tras el bocado, el adversario entró en él, por lo que Yeshua le dijo, lo que haces, hazlo ya. Ninguno de los que estaban reclinados a la mesa entendió para qué se lo dijo. Algunos pensaban, puesto que Yehudá tenía la bolsa de tesorería, que Yeshua le decía, compra las cosas que se necesitan para la fiesta, o que diera sedacá para los pobres. Así que habiendo tomado el bocado, salió enseguida, y ya era de noche. Cuando pues hubo salido, dijo Yeshua, ahora ha sido glorificado el Ben Adán y Elohim ha sido glorificado en él. Y si Elohim recibe cabod en él, rápidamente lo glorificará. Hijitos míos, aún estoy con ustedes un poco más, pero me van a buscar y como dije allá a los Yehudí, también se los digo a ustedes. A donde yo voy ahora, ustedes no pueden venir. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces habíamos visto que Yeshua siempre le había dado muchas oportunidades a Yehudá para reconsiderar su actitud de envidia, de rechazo, de amargura, de violencia, de venganza, de frustración, toda esa cantidad de actitud en su alma, en su espíritu, en su razonamiento tan oscuro, tan negativo. Y lo habíamos comparado con ¿quién lo habíamos comparado? ¿Sí recuerdan? Lo habíamos comparado con Caín, que es como a Caín, que el Señor se le acerca y le dice, bueno, usted está pensando mal contra su hermano, lo quiere matar, pero tenga en cuenta que eso es un pecado muy grave. Pero si usted cambia de actitud, si usted
toma una mentalidad distinta, está en su voluntad, en su decisión. Usted puede dominar el pecado. El pecado está ahí a la puerta. Pero si usted no cambia esa actitud, el pecado es el que lo va a salir dominando a usted. Y pues el problema va a ser muy horrible para llegar a cometer semejante desobediencia, semejante transgresión. Entonces, ese caso lo tiene aquí Judas, que ha vivido con Yeshua todo este tiempo y siempre ha visto de parte de Yeshua la generosidad, la misericordia, el perdón, el poder para sanar enfermedades, para liberar a los cautivos, a los poseídos, para ahuyentar o para expulsar los demonios. ¿Cómo no iba a ver él todo esto? Y las personas cuando estaban con problemas de demonios que venían a Yeshua y le decían que los liberara. ¿Cómo él no podía acercarse a Yeshua a pedirle que lo liberara, a pedirle que le limpiara esa mente, que lo ayudara, que lo fortaleciera, y no tenemos en la escritura algún detalle en cuanto a que Yeshua se hubiera dirigido a él directamente y hubieran hablado. No tenemos algún aspecto así. Ni siquiera que le hubiera reclamado porque él robaba del fondo que tenían para los gastos y lo dejaba para él solo y daba cuentas reducidas de lo que realmente les habían concedido, les habían otorgado. Entonces no vemos algo así, pero todo lo que él compartió con Yeshua, todo lo que él vio, todo lo que vivieron, constantemente era una enseñanza, era una aclaración, era una misericordia, era una oportunidad, era una reflexión, y muchas personas nosotros vemos que solamente viendo ciertos asuntos de Yeshua lo aceptaban y se arrepentían. Entonces, ¿cómo es que este hombre, viendo todo, porque sabemos que los apóstoles pues eran, pues ahorita ellos todavía eran discípulos, todavía no habían sido encargados de ser los representantes de Yeshua, como dice allá en Hechos, cuando estuvieron eligiendo el reemplazo, que el reemplazo iba a ser alguien que hubiera estado con ellos siempre desde el principio, siempre que entraban y salían con Yeshua y hubieran visto todo el proceso con Yeshua. Entonces se ve que este personaje había tenido toda esa oportunidad y la desperdició, la perdió, la desaprovechó, no la tuvo en cuenta. Y en vez de hacer como Caín, en vez de hacer distinto a Caín, hizo como Caín, que el pecado estaba a la puerta, que él lo podía dominar, pero que no lo desechó y tenía la mejor ayuda del mundo ahí, del universo, para él sobreponerse, para él superar la prueba, y no lo hizo. Eso habíamos dicho de él en cuanto a la relación con Caín. Entonces, fue mucho más, digamos, mucho más apoyado, mucho más acompañado tal vez que el mismo Caín. Entonces ahí vemos ese amor de Dios, esa misericordia, y expresado aquí a través de Yeshua. Entonces aquí Yeshua al final, en el 34, dice, un nuevo mandamiento les doy. Entonces, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, habíamos dicho que ese mandamiento no es nuevo. Ese mandamiento siempre ha existido. Además, porque eso es lo que es Dios. Dios es amor. Solo que
y siempre se ha dicho que se ame al prójimo. Solo que en esta oportunidad, ese amor lo han experimentado, lo han visto, han tenido un testimonio de ese amor, ejerciéndose de una forma práctica, de una forma diaria, en un ser humano, en una vida de una persona, en una vida de un maestro, de un rabino, como no lo habían visto nunca. Y es un amor que no es un amor humano, natural, de ese mismo rabino, sino que es el amor de Dios mismo manifestado a través de él. El mismo Dios de siempre, el mismo Dios que ha sido amor, que ha creado todo y que ha sido perdonador, generoso, misericordioso. Entonces, él mostrando esa manera de ese amor, como vemos que él nunca se enojó, nunca lo acusó, lo señaló, lo condenó, nunca lo recriminó, nada. No hizo sino mostrarle el bien, mostrarle favor y darle la oportunidad. Y esta última acción, que es como la última manifestación de, como de clamor por su conversión, por su arrepentimiento, que le da ese bocado, es como quien dice, mire, ya llegamos aquí al punto límite, o usted con esto entra al arrepentimiento y hacer corrección de su actitud y de su comportamiento y de sus intenciones, o definitivamente ya, como dicen algunos, pasa la línea de no retorno. Entonces, nosotros vemos que la oportunidad para Yehuda fue muy grande y fue siempre constante. Nada, nunca la cerró hasta que él mismo la cerró. Dios no le cerró la oportunidad, nunca, nunca le cerró la oportunidad. Siempre le tuvo las puertas abiertas, siempre le tuvo el llamado de atención, los ejemplos, las expresiones de amor, de misericordia, la gracia, siempre lo estuvo esperando, siempre, siempre, siempre. Dios nunca tomó la decisión y dijo, ya no lo espero más, ya no tengo más cuentas con él. No, hasta el último momento. Y cuando le da ese bocado, que era como ya como la última manifestación de la oportunidad de Dios, él mismo se cerró la puerta, salió y se fue a hacer lo que quería hacer y lo que ya estaba comprometido a hacer y que lo hizo por codicia, porque le iban a dar una plata, por avaricia. Y entonces ese momento que era la oportunidad ya como de ese límite de o se inclinaba hacia Dios como el inclinar esa balanza o se acababa de hundir, fue el momento que como no le dio la oportunidad a Dios, ya era el momento final definitivo, dice que en ese momento lo que ocurrió fue que quedó poseído del demonio. O sea, fue tanto lo que se inclinó al propósito que él tenía en mente que le abrió la puerta, le dio la opción para que ya quedara poseído del demonio. Mientras tanto, no había sido así. Y entonces vemos que tan lamentable esa situación, un hombre que estaba al pie del Mesías todo el tiempo y probablemente por esa cercanía y esa presencia del Mesías, los demonios no lo habían poseído todavía, y a pesar de toda esa mala actitud y mala mentalidad que tenía, y solo cuando el Señor le dice, bueno, pues si no se va a quedar con nosotros, entonces váyase para el lado que usted quiere escoger. Y una vez se va para el lado que él quiere escoger, entra a ser poseído. Entonces, muy, muy triste, muy lamentable, ¿no? Jorge, Y, señor, bueno, digamos que Iscariote hubiera tomado la actitud
de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo se hubiera cumplido la escritura para, para que nuestro maestro hubiera sido entregado como sacrificio? Porque era necesario que Yeshua muriera por nosotros. Eh, Judas no era el único que lo quería matar. Tenía cantidad de gente detrás de él buscando a ver cómo lo mataba. Entonces habría sido uno u otro. Alguien lo habría hecho. Pero, Alguien lo habría hecho. ok, More, pero es que nuestro maestro también dijo, ninguno de los que tú me dices se perdió, sino solo Judas. No me acuerdo las palabras de él, pero él sí dice eso después. Pero dice que ninguno, o sea, la verdad, pues sí entiendo que él no quería que ninguno de su grupo, de los de su grupo, se perdiera. Ujú, Eso es lo que yo entiendo de nuestro maestro, que él no quería que ninguno de los que estaban cerca de él se perdiera. ujú, ¿Me da a entender eso? ujú. ¿Cierto? Sí. Y la segunda cosita que quería decirte era, no sé qué tanto se puede comparar lo que usted estaba diciendo de Judas, que le dio oportunidad, que le dio tanta misericordia, tanto amor, le mostró misericordia, bondad, nuestro maestro a Judas, con todo lo que le mostró. No sé qué tanto se puede comparar con Faraón, que Faraón vio todos los milagros, todas las maravillas, y Faraón en cambio de decir, no, si esto es mano de Dios, como que endurecía más el corazón, se hacía más acérrimo, hasta cuando ya dijo, no, yo como hice esto de dejar ir al pueblo, voy a ir tras de ellos, y terminó allá en el mar. No sé qué se pueda comparar a Faraón con Judas en Sí, ese. nosotros habíamos dicho que los acontecimientos de la salida de Egipto, la liberación de Israel, eran como el modelo, el, el acto de redención, digamos, como clave, fundamental en la escritura y que todos esos detalles de esa liberación tenían que ver con Yeshua, tanto en su primera venida como en su segunda venida. En su primera venida hay una parte del proceso de liberación o de redención y ese proceso de redención se termina de cumplir en su segunda venida y todo está detallado allí. Siempre que se vaya a hablar o se vaya a mirar una liberación, una redención, una salvación, ese hecho de la liberación de Egipto es como eh, el punto clave, el hito, el modelo para todos los otros eventos, todas las otras situaciones de redención, liberación y salvación. Y por tanto, pues en todos esos otros eventos va a haber una cantidad de situaciones y de personajes que están completamente relacionados, que se refieren los unos a los otros. Claro que sí. Está completamente Faraón representando o profetizando a este hombre que iba a entregar a Yeshua. Toda mujer. Y nosotros vemos que fue decisión de él, decisión de él. A él nadie lo presionó, lo obligó, lo comprometió y que él era el que se tenía que perder y se tenía que perder. No, antes todo lo contrario. Se le procuró todo lo posible para que él no fuera el que se iba a perder. Y no, fue su decisión finalmente fue que eh, él seguía con su plan y su propósito y no entendía y no admitía y no cambiaba y no corregía y no aceptaba las opciones. Entonces,
bien había podido ser otra persona. Mi hermana Clarita. Para completar la idea de Luis Eduardo, el Judas era el hijo de perdición. Entonces, si era hijo de perdición, ¿quién era su papá? ¿El padre de mentira? Bueno, tengo esa pregunta. ¿El papá de Judas Iscariote era el padre de mentira? Y dice en el Salmo 41, el versículo 9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero el versículo 8 dice, pues yo supongo que se refiere a él, ¿no? El More, por favor, me corrige. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Después de que Judas cometió ese pecado de haber recibido esas monedas de plata y de haber entregado a Yeshua, él, entre comillas, se arrepintió. Cogió las monedas y las devolvió como si con eso solucionara algo. Y él ya no fue el mismo, ¿sí? Me inquieta el nombre de Judas, ¿sí? Supongo, More, que viene de la raíz de Eudá, y Eudá es adorador del Padre. Entonces, si él era hijo de la perdición, pues era un adorador, pero del bando contrario, ¿sí? No sé cómo explicarme. Bueno, More, esas eran como mis inquietudes relacionadas con Judas Iscariote. Bien, sí, los seres humanos, todos hemos existido y todos llegamos a existir. Y el propósito del Señor para todos es que seamos sus servidores, que seamos sus adoradores. Entonces Él, pues traicionó hasta su propio nombre, que el nombre de Judá es adorar o servir, hacer la boda, y pues espera que las criaturas vayamos a hacer la boda es a Dios, y Él se dispuso, se determinó, fue una determinación de Él, fue una disposición de Él a vivir, a actuar en función de los intereses del enemigo, de las tinieblas. Y pues eso nadie lo obligó, ni tampoco nadie lo obligó a que no fuera así. Él tenía que tomar su decisión, como se le dijo a Caín. Mire, ahí está el pecado a la puerta. Si usted se quiere enseñorear, está de su parte poderlo hacer. Pero si usted no cambia de actitud, el pecado se va a enseñorear de usted. Y entonces las cosas van a ser en otro sentido. Las consecuencias, los efectos van a ser de otra manera, van a ser en otro sentido. Pero sí se estaba esperando pues que la persona entrara en razón, pidiera, clamara, suplicara, se humillara delante del Señor, pidiera ayuda, pidiera luz, entendimiento, pidiera fuerzas para poderse sobreponer al pecado. Y a eso fue a lo que se invitó, pero no lo hizo. Y eso fue la advertencia que se le dio. Bueno, ahí está esa comparación con Caín, ahí está esa comparación con el faraón, ahí está esa oportunidades que Dios le da una sobre otra constantemente, nunca le cierra la puerta, nunca lo desecha, nunca se desanima o digamos se desilusiona o pierde la esperanza de que
vaya a reaccionar hasta que ve que pues ya definitivamente es su decisión. Bueno, y luego tenemos en el versículo 35 al 38 toda esta situación que ocurre con Kefa, que Yeshua dice que va a ser entregado, que que está en peligro, que algo grave, muy grave va a pasar. Y entonces Kefa dice, no, ¿cómo así? No puede ser. Yo, si es necesario, mi vida la doy. En esto conocerán todos que son mis talmidim, si tienen amor los unos por los otros. Entonces Yeshua está hablando, está mostrando todo ese amor que tuvo con ellos, todo ese amor que tuvo con Yehudá. Después es que ellos van a entender, porque ahora todavía no saben qué es lo que pasa con Yehudá. Después van a entender y van a ver, uy, el Señor nunca le dijo, nunca lo señaló, lo condenó, nunca lo culpó, nunca, bueno, y cómo es que este hombre, todas estas opciones que tuvo al pie de Yeshua, nunca reaccionó. Y entonces Kefa le dijo, Adón, ¿a dónde vas? Yeshua respondió, donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás después. Le dice Kefa, Adón, no puedo seguirte ahora, mi alma pondré por la tuya. Y Yeshua le respondió, tu alma pondrás por la mía. Con seguridad te digo, será imposible que el gallo cante antes que me hayas negado 3 veces. Bueno, ¿qué comparación hacemos aquí de estos dos varones, de estos dos discípulos? De Pedro y de quién más, Mure, perdóneme. Judas. Ah, de Judas. Pues bueno, por el lado de Pedro, yo opino que se dejó llevar por las emociones, ¿sí? Por su naturaleza humana. No, como así? Mi vida doy por ti, ¿sí? O sea, él respondió de una, pues como de pronto un padre haría por su hijo, ¿no? Que pues, defiende a su hijo hasta las últimas consecuencias. Entonces, de pronto veo a Pedro así muy emocional, muy visceral, como dicen por ahí. No me acuerdo si los psicólogos o quién es el que dice como muy visceral. Y, y el otro, y Judas, como una persona desagradecida, e incrédula. O sea, porque viendo lo que veía, caminó con Jesús, estuvieron como amigos. El padre nunca lo sacó del grupo, porque el padre pudo haber dicho, no, 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 que se vaya, pero el padre nunca lo sacó, o sea, él mismo se sacó, pero sí lo veo como desagradecido, más que incrédulo, desagradecido, como egoísta, pensó como en sus intereses personales, para muestra el botoncito de que sustraía del arca dinero para él. Digamos que así desde mi óptica humana es lo que yo pondría. Bueno, está bien. ¿Qué Todavía. más? Bueno, yo veo dos actitudes contrarias. Una, veo a, a Judas Iscariote de una forma indiferente con Yeshua, no muestra el afecto no muestra nada de afecto a favor de su maestro en ese momento. Más cuando Pedro habla, como dice mi hermana Clarita, se le actúa por su emoción, sus emociones, pero mostrando su amor hacia el maestro. Es lo que yo veo.
que si había un verdadero amor, porque más adelante, cuando Yeshua resucita y se encuentra con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y él en todo caso, esa respuesta en este momento, cuando él le dice, que no lo puedo seguir, mi alma es por ti, es una muestra de un afecto positivo que tiene Pedro hacia el maestro. Bueno, Para ¿algo mí, más? sí, para mí, More, es como mostrando Yeshua al ser humano, ¿no es cierto? Nosotros en este momento podemos decir, yo amo a mi maestro, yo lo amo, pero en el momento crucial nosotros podemos desfallecer. Y eso era lo que le pasaba a Pedro. Pedro amaba a su maestro, había aprendido de su maestro, tenía muchas veces un conocimiento espiritual de su maestro, ¿cierto? Como cuando preguntó, ¿usted quién piensa que soy yo? Y fue el único que él dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces es como mostrarnos a nosotros mismos en esta época, en este tiempo, que nosotros somos humanos y no podemos confiarnos de nosotros mismos, que la confianza la tenemos que buscar es en Él, no en nosotros, porque nosotros fallamos. Y Pedro falló en el momento en que le dijeron, ay, usted era de los discípulos de Yeshua. Y él inmediatamente sintió temor. Y así puede venir mañana, hermano, y decirnos aquí, llegar a nuestra casa y decir, ustedes están con Yeshua. Y nosotros o quedarnos callados o morirnos de miedo o decir que no, o no sé cuál sería la reacción nuestra. No, mis hermanos, no, mi hermano, porque solamente el Padre sabe cómo reacciona el ser humano. Y eso fue lo que estaba como mostrando Yeshua, la debilidad humana. Y Judas desde un principio, él era una persona que no quería entrar. Y así mismo encontramos miles de personas en nuestro andar, mi hermano, que le explican, le dicen, véngase por este ladito, andaba con el propio Yeshua y él estaba como dice la misma palabra, en su propia concupiscencia. A él ya no le entraba, él ya tenía sus argumentos y a él ya no le entraba. No era ni siquiera el enemigo porque dice la palabra misma que cuando le dio el bocado entró Satanás. Entonces, en sus otras intervenciones, ¿quién estaba con él? Él mismo. Su propio pensamiento y su propia mala inclinación al mal. No estaba, porque apenas cuando dice, le di el bocado, entonces entró Satanás y le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer porque ya no había más remedio, porque ya él no quería nada más. Y cuando nosotros comparamos a Pedro con Judas, hermano, Pedro va y se arrepiente de haber negado a Yeshua. Él va y se arrepiente. Y ese arrepentimiento se lo toma el Padre. Pero Judas no se arrepintió. Judas sintió remordimiento, sintió como dolor de haber hecho lo que había hecho. Pero si él hubiese llegado de pronto en ese momento a un verdadero arrepentimiento, pues el Padre lo hubiera abierto sus brazos para recibirlo, pero él en ningún momento se arrepintió. Él sintió pena, dolor, tristeza de lo que él había hecho, pero arrepentimiento como tal no habla la palabra que él hubiera tenido. No sé si estoy mal, More. Bueno, sí, bien. Entonces, sí, ahí tenemos
a Judas, que siempre anduvo en resistencia, en oposición, en rechazo, en amargura, y no superó eso, teniendo todas las posibilidades de reconocerlo y de arreglar la situación, y llega a un punto donde la violencia es completa. Y en el caso de Pedro es todo lo contrario. Pedro siempre estuvo defendiendo, siempre estuvo dando la cara por el grupo, por Yeshua, siempre estuvo, parece ser que él era uno de los encargados de la defensa del grupo, como se acostumbraba en esa época, por lo que andaban en los caminos, que había riesgos, había asaltantes, había muchas situaciones complejas, y por lo general había personas entre el grupo que eran como los que iban a la defensa, a la defensiva, pues no iban a atacar a nadie, pero en caso de que fueran atacados, sí había personas encargadas, y pues los otros también iban a ayudar, iban a apoyar de defender y de proteger. Entonces él también habla como de acuerdo con esa tarea que él tiene y con ese espíritu que hay en él, que es muy expresivo, y lo hace con mucha fuerza. Y vemos eso, lo que la hermana dijo, que él se confía en toda esa capacidad que él tiene y esa disposición que él tiene. Entonces el Señor aquí nos muestra que es un amor solamente humano, afectuoso, y que ese amor humano falla por muchas circunstancias. Aquí fue por el temor, se atemorizó, le dio miedo, y el miedo le pudo al amor que él tenía, que suponía nada, quebrantaba nada, impedía las decisiones que él tomara con base en ese amor. Pero vemos que como es un amor humano, material, digamos emocional, mental, de un ser común y corriente, de un ser frágil, perecedero, con debilidades, ese amor tan, en un momento dado, tan determinado frente a otra cosa que lo atemoriza, se pierde. Y el Señor mostrándonos que de verdad, para ser leales a Él, para ser fieles, para sostenernos en la obediencia a su palabra, pues tenemos que poner esa parte de nosotros, pero también tenemos que ir a pedirle a Él y reconocer que esa sola parte de nosotros no sirve, no funciona. Necesitamos que sea la presencia de Dios en nosotros, el verdadero amor de Él, el que esté en nosotros, y ese sí, de una forma espiritual, milagrosa, sobrenatural, nos va a poder llevar al otro lado, como dijo Yeshua aquí en estos versículos. Les doy el nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los amo, que también se amen ustedes. Y ellos todavía no han visto hasta qué punto va a llegar ese amor de Yeshua. Aquí han visto un avance, pero todavía ellos no entienden, porque no saben qué es la situación realmente con Judas. Pero después es que van a entender de verdad hasta dónde llegó ese amor, no solamente con Judas, sino con todos ellos y con su pueblo Israel. Y entonces luego dice Yeshua, en esto conocerán todos que son mis talmidim, en que se tengan amor los unos a los otros. Entonces ellos después entienden que lo que Yeshua está diciendo acá es esa capacidad de no solamente de poner esas facultades humanas
que cada uno tiene en función de apoyar, ayudar, tolerar, entender, perdonar al otro, sino dar la vida por el otro y no solamente en esa decisión, en ese afecto y en esa determinación humana, sino en espíritu. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos dice que si no tenemos amor, o sea, si no tenemos el espíritu en nosotros, a Dios que es amor, de nada sirve hacerlo. Así lo pudiéramos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, porque entonces la gloria sería de nosotros. Dice que si no tenemos amor, o sea, esa presencia de Dios en nosotros, y hacemos las cosas en espíritu y en verdad, no es nada. Puedo hablar, puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, puedo dar todo lo que tengo a los pobres, en fin, puedo ser una persona brillantísima en generosidad, en caridad, en misericordia y aparentemente en espiritualidad, pero en realidad no estoy haciendo esas cosas en esa presencia y en esa llenura del Espíritu, sino que lo estoy haciendo en mis propias facultades, en mi propia capacidad humana. Y entonces el mérito será mío, y ese mérito que es mío no sirve para la salvación. Tiene que ser disponer todas esas facultades, pero siempre confiar en que es el poder de Dios en mí el que le da validez a eso y el que le da la posibilidad de que no se debilite, de que no se atemorice, de que sea leal, de que sea verdadero en cualquier circunstancia, que sea invariable en cualquier situación, que no sea, que no cambie. Y pues eso solamente lo logra un milagro de Dios en las personas. Y para que de verdad pues sea Dios haciendo todo en todos, la gloria sea para Él y, y que lo estamos haciendo con el verdadero amor, con el amor de Él en nosotros, con Él en nosotros, con su Espíritu en nosotros, y no nosotros solitos con las facultades que Él nos dio, sino que unimos esas facultades al poder de Él para que reconozcamos que es por Él, es por su milagro, es por su misericordia que se hacen las cosas bien, como debe ser. Entonces aquí Yeshua está pues diciendo que Él se está entregando porque nos ama, y no es solamente ese afecto personal que Él tiene, humano, sino que es el afecto mismo de Dios plenamente en Él, guiándolo a Él y guiando todo esto y entregándose a este propósito, y que así mismo debe ser en nosotros, para que de verdad haya pues ese amor que como el que tuvo Yeshua. Entonces aquí tenemos aparentemente como dos traiciones, pero tenemos una que fue largo tiempo alimentada de oposición y negativa, y tenemos otra que fue alimentado lo contrario, pero porque se confió en sí mismo y no acabó de apoyarse la, en que eso fuera espiritual, en que eso fuera con el poder de la presencia de Dios. Entonces, en un momento de presión, en una circunstancia complicada, le falló, pero nunca había tenido esa intención. Y sí, él se arrepintió, a él le dolió mucho, lloró, le clamó al Señor, y después vemos que el Señor lo restablece cuando empieza a preguntarle, ¿me amas? ¿Me amas? Y ya es otra cosa, ya él tiene esa actitud de que no es en base a sus fuerzas, no es en base
a su determinación propia, que en base a eso él falló, que él sí tiene ese amor, pero que entiende que tiene que haber una ayuda de Dios para que esa disposición y esa decisión sea firme y frente a las circunstancias no se vaya a atemorizar y no vaya a cambiar. Y ya él ha madurado, ha cambiado esa actitud y pues esto se va a perfeccionar después cuando se dé la llenura del Espíritu, cuando se dé eh, la celebración de Shavuot, que son todos llenos de exactamente de este elemento que se necesita para hacer ese amor, para tener ese amor unos por otros, para tener ese amor por el Eterno y por su obra y para realizar toda la tarea que les fue encargada, continuarla, que había quedado empezada de parte de Yeshua en ellos y en Israel para que ellos la siguieran llevando adelante. More, Señora, es que en Mateo 27 dice que Judas Iscariote se arrepintió y reconoció su pecado, pero él tomó la decisión incorrecta, porque ahí dice que él reconoció que ¿quién moría? Perdón. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas los fariseos le dijeron que a ellos no le importó, no les importaba nada y arrojaron las monedas de plata. Y dice, y él salió y se ahorcó. Entonces, parte del proceso de Pesach es hacer ese arrepentimiento, esa techubá completa y al Señor, pero yo veo que a él le faltó de pronto el haber pedido perdón, ¿sí? Perdón a Dios, o sea, perdón en ese momentico, no sé si se podría acercar a Yeshua, pero sí él podía haber pedido perdón, pero él no lo hizo, solamente se arrepintió, reconoció su falta, hasta ahí llegó y tomó la decisión incorrecta porque él ya pues le había abierto la puerta al enemigo, ¿sí? Y pues ya el enemigo lo poseía, pero así lo poseyera, mi opinión, ¿no? Es que si él se hubiera pedido perdón, el Señor lo hubiera perdonado y lo hubiera restaurado, así como hizo con Pedro. No sí, más, More. probablemente. Sí, ese arrepentirse y reconocer no es realmente el arrepentimiento que se necesita tener para con Dios, sino ese sentir como que hice algo muy mal hecho. Pero esa es una parte que se necesita para acabar de hacer digamos, como el retorno a Dios. Le faltó ese resto, la parte más importante, ese apenas era un inicio, pero eso habría sido completamente efectivo si lo reconoce ante Dios, pero ahí le dices a los sacerdotes, he pecado, o sea, he cometido un error muy grave y entregué sangre inocente. Ay, ellos, eso no les da, no, para ellos eso no tiene ninguna importancia. Y a lo mejor él habría tenido tiempo todavía de ir donde Yeshua, a pesar de que Yeshua estuviera por ahí amarrado o insultado o no sé cuántas cosas y haberle pedido perdón a él mismo. Creo que había habido alguna posibilidad, alguna situación que lo permitiera, que lo facilitara. Entonces, él, en esa presión en la que estaba,
por las fuerzas de la oscuridad, lo que hizo fue que se ahorcó. Se suicidó. Entonces, al mal que ya había cometido, creía que esa era la manera de arreglarlo, y entonces le añadió otro mal más grave, pero pues ya estaba fuera de su control, en cierta forma. Bueno, entonces más o menos estuvimos repasando lo de la clase pasada y complementamos algunos detalles, algunos aspectos. Hicimos una relación entre estos dos personajes que no la habíamos hecho, y pues creo que hay muchas cosas ahí que relacionar. En las congregaciones siempre vamos a tener estas situaciones. Hermanos y hermanas, todos cometemos errores. Todos de pronto nos comprometemos o ofrecemos a un hermano o al otro, a una hermana, el apoyo, la ayuda, la compañía, y habrá momentos cuando las circunstancias pues no sean tan complejas y parecemos como entregados completamente, incondicionales, pero cuando las situaciones cambien, como decía la hermana ahorita, la hermana Terlinda, y usted si es discípulo de Yeshua, usted es un estudiante de ese tema del contexto hebreo, usted tal cosa, usted es mesiánico, bueno, ahí que y unos policías ahí con las pistolas en la mano o con espadas, quién sabe qué más armamentos irán a tener, tantas cosas o instrumentos de tortura. ¿Qué vamos a hacer? O cuando nos digan, a ver, ¿cuáles son los otros que usted conoce de estos movimientos, de este grupo? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los unos, los otros? ¿Dónde viven estas familias o estas personas? Nosotros ahí, imagínense, cómo irá a ser el comportamiento. Entonces hay que estar orando por estas cosas, hay que estar orando para que en su misericordia seamos de los que el Señor va a llevar a un lugar de protección, a un lugar de ser guardados de una parte, o no sé, es toda la gran tribulación, o de ser dejados para experimentar todo toda esa crudeza, toda esa violencia, y que seamos protegidos, seamos sostenidos con la valentía, con la determinación, con el esfuerzo de la presencia de Dios en nosotros, para que seamos una ofrenda viva y agradable, recibida, aceptada delante del trono del Padre Celestial, de Yeshua, así como cuando fue sacrificado Esteban, que el Padre le da esa visión y él ve al Padre y ve al Cordero, a Yeshua, sentados en el trono, esperando por él. Y él dice, en sus manos entrego mi espíritu, y perdóneles a estas personas, no les tenga en cuenta ese pecado que están cometiendo. Ellos no saben realmente qué es lo que están haciendo. Que haya para nosotros esa presencia del Espíritu, dándonos ese poder, esa capacidad de experimentar una situación así con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda la calma del caso, con toda la fe en Dios. Pues sí, una situación muy dura, pero también una forma de poderla superar muy milagrosa, muy maravillosa. Bueno, entonces, Rabá, por su compañía, por sus comentarios. Entonces, próximamente estaremos con el favor del Señor en el capítulo 14